Muy buenos días, estamos felices por la decisión que tomó de unirse a la transmisión de Sun TV. Los invito para que juntos podamos pedir la bendición de Dios al abrir su santa palabra. Gracias, Señor, por este día especial que nos das. Te pedimos que la gracia de Cristo, Señor, la presencia de su Santo Espíritu nos ayude a entender el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Prepara los corazones de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor los bendiga. Encontramos dos libros proféticos por excelencia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el libro donde podemos encontrar las más grandes profecías que han trascendido a través de la historia. Y es en el libro de Daniel, exactamente en el capítulo 7 y el versículo 25, donde encontramos nuestro texto que será el inicio del estudio de esta mañana. Daniel capítulo 7, versículo 25. La profecía de Daniel capítulo 7 nos presenta cuatro grandes bestias. La cuarta bestia, según lo dice la Escritura, representa a una bestia indescriptible que nosotros como adventistas del séptimo día lo simbolizamos como Roma, esa Roma imperial que reinó en el tiempo de Cristo. Además, esta bestia, Roma imperial, tiene 10 cuernos que lo hemos simbolizado como los 10 reinos bárbaros. La profecía dice que después de estos 10 se levanta uno y que al nacer derriba a 3. En profecía lo identificamos como este poder, la unión entre la iglesia y el Estado, que es el papado. Pero quiero que nos centremos en la obra que hace Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y en su mano serán entregados durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Esta es la obra que presenta el profeta Daniel, que haría este poder político y religioso que nosotros lo identificamos como el papado. Hablar palabras contra el Altísimo, blasfemias en contra de Dios, atribuirse el nombre de Dios, son las obras que iba a hacer este poder. Oprimirá o quebrantará a los santos de Dios, es otra de sus características. Cambia los tiempos de Dios y tiene poder por tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Quizá podríamos resumir que la obra principal y la obra más terrible que hace el papado es quitarle la Biblia al pueblo. Durante todo el tiempo de su reinado, se inclinó a quitarle la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la lámpara que alumbra a todos los seres humanos, le fue quitado a todo el pueblo. Esto trajo consecuencias tremendas, terribles, pues en ninguna parte, ni en el tema intelectual, científico, mucho menos espiritual, hubo progreso. El quitarle la Biblia al pueblo tuvo consecuencias tremendas. En alguna parte de la Escritura, en Daniel capítulo 8, en el verso 13, el versículo 11, dice que este poder echaría por tierra la verdad. Y aunque este poder reinó desde el año 538 hasta el año 1798, a partir del año 1798 aún podemos ver las consecuencias de haberle quitado las Sagradas Escrituras al pueblo. Encontramos que después de 1798 no es que la luz de la verdad alumbra automáticamente luego de que recibe el papado su herida de muerte, sino que vemos rezagos, consecuencias de que el pueblo no tuvo la Escritura. Vivimos después de 1798, la historia nos muestra que aún vivíamos en medio de ignorancia, de tradiciones, de mentiras y todo tipo de engaño como consecuencia de no haber tenido la Escritura por largo tiempo.
En el año de 1844, Dios levanta un pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su misión principal era restaurar la verdad que había sido pisoteada y echada por tierra por largo tiempo. Y el Señor va restaurando la verdad a través de su pueblo, a través de su iglesia. Desde antes de 1844, ya en el movimiento adventista se había predicado verdades como el mensaje del primero y del segundo ángel. A partir de 1844 se empieza a predicar el mensaje del tercer ángel, el tercer mensaje. Se empieza a entender verdades como el santuario, la ley de Dios y la luz especial que se dio al sábado, el juicio investigador, el estado de los muertos, están entre las verdades que el Señor iba dando a su pueblo. Entre los emprendimientos que encontramos en la Iglesia Adventista, encontramos en 1848 la verdad, y Dios va guiando a su pueblo en cuanto a la obra de publicaciones. En el año de 1863 encontramos que la iglesia se organiza. 2 semanas después encontramos que Dios le va dando la luz de la obra médica misionera, de la Reforma por Salud. En el año de 1872 el Señor guía a su pueblo a entender la ciencia de la verdadera educación. En el año de 1888 el Señor da luz adicional en cuanto a la justicia de Cristo y todo lo que tenía que ver con el plan de salvación en la obra que Cristo ha hecho por el pecador. Y de esa manera el Señor ha ido guiando a su iglesia, a su pueblo, para que la luz de la verdad brille y brille de la iglesia hacia el mundo. Ahora, Satanás odia al pueblo de Dios, odia al mensaje que Dios le ha dado a su pueblo, odia, en otras palabras, al mensaje adventista del séptimo día. La luz que el Señor ha dado a través de su iglesia ha tenido como finalidad preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, preparar a un pueblo para afrontar los terribles tiempos que se vienen. Satanás, como conocedor de la Escritura y de la profecía, ha hecho diferentes trampas y engaños para oponerse al mensaje adventista. La sierva del Señor, hablando de las diferentes trampas y engaños que el diablo iba a levantar contra este mensaje que tiende a restaurar la verdad de Dios, dice lo siguiente, en la Review and Herald, 24 de enero del año 1893, dice: Satanás trabaja ahora con todo su poder insinuante y engañoso para desviar a los hombres de la obra del mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado con gran poder. Satanás está trabajando, decía ella, en el año 1893, con todo su poder insinuante, engañoso, para desviar a los hombres de la obra del mensaje del tercer ángel. ¿Creíamos acaso que Satanás se quedaría tranquilo, satisfecho, como si nada pasara al ver que Dios le estaba entregando a su pueblo un mensaje tan poderoso? En el libro Evangelismo, en la página 171, Evangelismo, página 171, dice: Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. Mire cómo esta cita hace eco a la cita anterior. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Es decir, que la sierva del Señor hace una afirmación y dice que el mensaje del tercer ángel, la última verdad presente para un mundo que perece, iba a ser detenida. Y la advertencia de parte de la inspiración es: debemos precavernos de sus planes y métodos. En otra cita, ella nos habla de la importancia del mensaje que el Señor le ha dado a su pueblo. Primeros Escritos, página 256. Primeros Escritos, página 256. Estos mensajes
el de los tres ángeles, me fueron presentados como una ancla para el pueblo de Dios. Quienes lo comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Hoy encontramos dentro del pueblo de Dios que se levanta de manera frecuente diferentes vientos de doctrina que atrapan a muchos que pretenden ser fieles dentro de nuestra iglesia. ¿No será acaso que el mensaje de los tres ángeles ha perdido valor para muchos? ¿Que se ha dejado de proclamar verdades tan importantes y el diablo ha tenido éxito en oponerse al mensaje que ha de preparar a la iglesia y al mundo para la venida de Cristo? El Señor le ha entregado a su pueblo todas las verdades presentes, anteriores a la verdad presente que tenemos hoy. Toda la luz de la verdad que fue derramando desde que el hombre pecó, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a su pueblo adventista. Un mejor entendimiento de la verdad que el Señor ha dado a esta tierra. Las verdades presentes que fue entregando a sus diferentes siervos, patriarcas y profetas, apóstoles. Todas estas verdades las ha entregado juntas al pueblo de Dios, a su pueblo, a la iglesia adventista. El mensaje de la justificación por la fe, en un mejor entendimiento al pueblo de Dios. Dice en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 13, en la página 140, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. La mayor suma de verdad. Esa es la expresión que utiliza la inspiración, la mayor suma de verdad. Todas las verdades que el Señor iba dando a su pueblo en la antigüedad se han juntado y se le ha entregado al pueblo de Dios. Y por eso tengo la convicción de que el pueblo de Dios tiene el deber de entender y tener una experiencia en estos tan importantes mensajes que el Señor le ha dado a su iglesia. El mensaje debe estar unido y entendido. El apóstol Pablo, para dar un ejemplo en cuanto a la unidad que debe haber en la iglesia, hoy yo lo tomo para la unidad que debe haber en cuanto al mensaje. Él dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 4 y el versículo 5. Romanos 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo toma la alegoría o el simbolismo del cuerpo. Y aunque son muchos miembros en el cuerpo, todos son uno, todos están unidos. Y yo tomo este ejemplo del apóstol, que lo toma para hablar de la unión de la iglesia de Cristo, este cuerpo unido que tiene que trabajar junto, unido, para hablar del mensaje adventista,
Pues últimamente hemos visto que el mensaje adventista ha sido dividido, ha sido partido y cada uno ha agarrado la parte que entiende, que le conviene o que quiere dar énfasis. Entiendo que el mensaje adventista, utilizando la alegoría del cuerpo, un cuerpo tiene un corazón que creo que es muy importante. Y estoy convencido que ese corazón que le da vida al mensaje adventista es la justificación por la fe, el mensaje de redención, el mensaje de salvación. Pero el cuerpo no solamente tiene un corazón. El cuerpo, como lo estoy diciendo, el corazón tiene un cuerpo donde está puesto. De la misma forma, el mensaje de la justificación por la fe debe ir unido al mensaje de verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. El corazón no va solo bombeando por ahí. El corazón está unido a un cuerpo y este cuerpo lo identificamos como el triple mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles. Además de ello, la sierva del Señor dice que este cuerpo tiene un brazo derecho. Y este brazo derecho lo identifica la inspiración como el mensaje de la obra médica misionera, el mensaje de salud. Pues todo el cuerpo tiene que estar unido en una sola obra. Y ha sido el plan, la trampa, la estrategia de Satanás, el desmembrar el mensaje. Y así que podríamos entender o decir de que algunos solamente hacen énfasis en el corazón del mensaje. Otra parte hace énfasis solamente en el cuerpo del mensaje y otra parte solamente hace énfasis en el brazo derecho del mensaje, que es la obra médica misionera. Y mientras el mensaje esté separado, desmembrado, descuartizado, si así lo quiere, el mensaje no tiene poder. Y es por eso el propósito de este estudio, entender la fuerza que puede haber en el mensaje adventista cuando está unido, cuando está como Dios lo dio. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo habla de la importancia del mensaje de la justicia de Cristo. Él venía de predicar en las regiones griegas. Y dice la sierva del Señor que había tenido poco éxito, pues él quería combatir la sabiduría con la sabiduría, la ciencia con la ciencia, pero aunque había tenido éxito, había tenido poco éxito. Así que él decide, como dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. El apóstol Pablo se empezó a dar cuenta que la eficacia del mensaje estaba en presentar a Cristo, la salvación en Cristo. Y aunque había tenido éxito en su obra, había tenido poco éxito y él quería ganar a más almas. Y él dijo, yo creo que de ahora en adelante voy a presentar a Cristo y este crucificado, el corazón del mensaje adventista. La sierva del Señor, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 164, dice lo siguiente. Obreros Evangélicos, página 164. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad el sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, han de ser proclamadas. Pero ponga atención aquí. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito
debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Oh hermanos, la sierva del Señor no deja a un lado la verdad del sábado, de la ley, de los mensajes proféticos del tercer ángel. Ella dice que son importantes, pone estos mensajes en el marco que deben tener, pero ella dice el gran centro de atracción es Cristo y nunca debe ser dejado de lado en la presentación de la verdad. Cristo es el centro del mensaje, Cristo es el corazón del mensaje. La presentación de la salvación es lo que da vida a la presentación del mensaje de la última verdad presente. Otra cita más. Testimonios para los ministros, página 464. Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos regenerarnos a nosotros mismos. Y pregunta, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Según el contexto entendemos que el hombre no tiene la capacidad de humillarse a sí mismo. El hombre puede adquirir conocimiento, el hombre puede predicar el evangelio, puede entender la profecía, puede entender el mensaje de salud, pero no tiene la capacidad de humillarse a sí mismo. El hombre tiene que humillarse, el hombre tiene que entender que es pecador, el hombre tiene que entender que sin la sangre de Cristo está perdido, el hombre tiene que entender la obra eficaz de la justicia de Cristo. Pues hasta que no entienda su condición perdida de pecador, no puede apreciar la sangre redentora de Jesús y esa obra de humillación, de entender mi estado pecaminoso, lo hace el Señor con el mensaje de la justicia de Cristo. Por eso es muy importante el mensaje de la justificación, el mensaje de la salvación por la fe. Es el evangelio lo que le da sentido a la proclamación de cualquier mensaje que podemos proclamar, al mensaje profético, al mensaje de salud. Entender que el mensaje de la ciencia, de la verdadera educación, no es otra cosa que la manera como Dios redime y restaura al hombre. Cuando nosotros dejamos de ponerle tan importante porción, la justificación por la fe, cuando dejamos de ponerle esta importancia del mensaje a lo que proclamamos, todo mensaje pierde sentido. Todo mensaje. Usted puede hablar de símbolos, de fechas, usted puede proclamar la profecía, pero si está destituido del corazón, que es el mensaje de la salvación, no es más que mero conocimiento. Esto es lo que Cristo quería que sus discípulos entendiesen. Eso es lo que Cristo quería que sus apóstoles comprendiesen, que el centro de toda proclamación del mensaje es la salvación. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 252 podemos leer: Cristo quería enseñar a sus discípulos, deseado de todas las gentes, página 252. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. El objeto de la obra de Dios en este mundo no es, hermanos, que usted aprenda de memoria textos bíblicos o aprenda a hablar de fechas. No es que usted vaya y reprenda a una iglesia que usted cree que está andando mal. No es que usted vaya y vea el mal de cada hermano y vaya a su casa y lo reprenda y nos creamos más justos. El sentido que tiene Dios para la proclamación del evangelio es la salvación. Es la redención del hombre. Si no entendemos esto, podemos ir de aquí para allá hiriendo, no salvando.
Quizá podemos utilizar la verdad como un látigo que golpea, que hiere, pero no estamos llevando la salvación. El objeto de la obra de Dios en el mundo es la redención del hombre. Así que todo lo que presentamos tiene que llevarnos a la salvación y a la redención. Y es por eso que la sierva del Señor dice que todos los sermones que se predican, sea cual fuere, sea la línea que tenga, debe estar acompañado de una invitación al arrepentimiento, porque quizá el que está escuchando puede estar presenciando su último sermón. Y si los predicadores no hacen un llamado al arrepentimiento, quizá esa persona no acepte al Señor Jesús como el Redentor y el Salvador de su vida. El centro de todo mensaje es la salvación, la justificación por la fe. Y no basta con decir este argumento, Cristo es la palabra, así que cuando tú hablas de profecía y la palabra estás predicando a Cristo. Tienes que presentar la salvación. Tienes que presentar la obra que Cristo hace en favor del pecador. Esa sangre preciosa que limpia de todo pecado debe ser presentado a toda alma. La sierva del Señor dice, y ella habla de los sermones argumentativos. Cuando yo presento sermones para defender un punto doctrinal y me concentro tanto en defender el punto doctrinal que me olvido de presentar al autor de la doctrina. Miren qué dice ella en la carta 15, 1892. Carta 15, 1892. Los muchos sermones argumentativos, de hecho, nosotros como adventistas, cuando nos preguntan desde cuándo somos cristianos, decimos, yo conocí la verdad o yo conocí el mensaje. En otras religiones dicen, yo conozco a Cristo, yo me convertí desde tal fecha. Porque a veces creemos que conocer la verdad es conocer textos bíblicos, tener un entendimiento de verdades o doctrinas adventistas. Pero el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. El conocer la verdad tiene que ver con una experiencia que va más allá de un conocimiento intelectual. Carta 15, 1892. Los muchos sermones argumentativos rara vez enternecen y subyugan el alma. Cada mensajero de la verdad debiera tener la preocupación de hacer resaltar la plenitud de Cristo, del cual el apóstol Juan dice que todos hemos bebido de esa plenitud. Cuando se nos presenta el don gratuito de la justicia de Cristo, cuando no se presenta el don gratuito de la justicia de Cristo, los discursos son secos y faltos de espíritu. Cuando son argumentativos, no se alimenta a las ovejas y corderos. Hay médula y grosura en el Evangelio. Jesús es el centro viviente de todo. Ponga a Cristo en cada sermón. Sean tratadas las preciosas misericordia y la gloria de Jesucristo, porque el Cristo interior es la esperanza de gloria. Ese es el llamado. La justificación por la fe como centro del mensaje. ¿No es acaso al fin y al cabo la sangre de Cristo la que nos salva, transforma y redime? Oh hermanos, estos mensajes son dados precisamente porque se corre el riesgo de destituir los mensajes de la sangre redentora de Jesús, de olvidarnos de llamar al pecador al arrepentimiento, de olvidarnos de elevar la cruz de Cristo, su sacrificio, como la única esperanza. Hay otro mensaje, hermanos. El tiempo es muy cruel. Hay otro, dice la sierva del Señor, que el tema favorito de Jesús era hablar del amor de Dios. Pero hay otra parte que forma
conforme el mensaje adventista, y es el mensaje de salud, que debe unirse al mensaje de la justificación por la fe. El apóstol Juan dice en su tercera carta, en el capítulo 1, el verso 2, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no solamente se preocupa por nuestro estado espiritual, el Señor se preocupa también de nuestra salud. De hecho, el mensaje de salud, de la Reforma Pro Salud, de la obra médica misionera, fue dada a la sierva del Señor. Dios le entregó a su pueblo cuando Jaime Guay, su esposo, estaba enfermo. Y Dios le estaba mostrando a su pueblo, por medio de la sierva del Señor, que el cuerpo, el cuidado del cuerpo es importante para prestar un mejor servicio a Dios. Dios se preocupa del templo del Espíritu Santo. ¿No es acaso, según lo dice la sierva del Señor, la verdadera educación es el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales? ¿Le preocupa a Dios nuestro cuerpo, lo físico, lo que tenemos? El mensaje de salud debe acompañar el mensaje adventista, debe ser entendido, no solamente entendido, debe ser predicado, no solamente predicado, sino tiene que ser vivido por todos aquellos que pretendemos proclamar el mensaje final de Dios. Cada uno de los principios de salud tienen que ser puesto en práctica. Y es de esa manera como nos preparamos físicamente para proclamar este tan importante mensaje. Pero también se corre un riesgo. Así como se corre el riesgo de olvidarnos del centro del mensaje, de la justificación por la fe, de la cruz de Cristo, también se corre el riesgo de olvidar el mensaje de salud y no darle la importancia debida. Pero también está el otro extremo de pensar que el mensaje de salud es más importante que lo demás y pensar que el mensaje de salud debe ser el mensaje que debe ser dado como único mensaje. Usted dirá y se preguntará, ¿cree que como iglesia nos podemos equivocar en esto? Yo creo que sí, porque si no correríamos ese riesgo, la sierva del Señor no hubiera escrito consejos para no caer en ese error. En el libro El Evangelismo hay un capítulo que titula La unidad de nuestra obra. Y en ese capítulo, la sierva del Señor dice, escuchen, pero Dios no ha querido que la obra misionera médica eclipse, podríamos utilizar otra palabra, opaque, tape, le haga sombra. Pero Dios no ha querido que la obra misionera médica eclipse la obra del mensaje del tercer ángel. Y usted se preguntará, ¿será que la obra médica misionera puede opacar, tapar, le puede hacer sombra a tan importante mensaje, el del tercer ángel? Oh, por eso lo escribió la sierva del Señor. Dice, el brazo no ha de llegar a ser el cuerpo. El mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días y en ningún caso ha de ser superado por otros intereses y hecho aparecer como de consideración no esencial. Cuando en nuestras instituciones alguna cosa prevalece sobre el mensaje del tercer ángel, el evangelio no es allí el gran poder impelente, el gran poder que empuja, que despierta, que hace que hombres y mujeres, misioneros, vayan a predicar el último mensaje de Dios. Se corre el riesgo de poner el mensaje de salud por encima del mensaje de los tres ángeles. Usted se preguntará, ¿y entonces cuando uno habla de salud no está predicando el mensaje del tercer ángel? Es parte del mensaje, pero no es el mensaje completo. Miren esta cita, que es aún más precisa y clara. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 88. No comete el error de pensar que la obra médica misionera es todo lo que debemos proclamar. No cometa el error de que cada vez que lo invitan a predicar, usted hable solamente y exclusivamente de salud, pensando que ese es el mensaje adventista.
Consejo sobre el régimen alimenticio, página 88. La reforma Prosalud está estrechamente relacionada con la obra del tercer mensaje. ¿Y saben qué dice ahora? Sin embargo, no es el mensaje. Qué tremendas declaraciones. La reforma Prosalud está estrechamente relacionada con la obra del tercer mensaje y sin embargo no es el mensaje. Nuestros predicadores deben enseñar la reforma Prosalud. No está diciendo que no se enseñe la reforma Prosalud, dice que se debe enseñar y proclamar. Sin embargo, no se debe hacer de ella el tema principal en lugar del mensaje. Su lugar está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. Entre estos temas ocupa un lugar prominente. Debemos tomar posesión de toda reforma con celo y no obstante debiéramos evitar dar la impresión de que estamos vacilando y que estamos sujetos a fanatismo. Miren qué contexto lo dice. Debemos tomar toda reforma. Claro que sí. ¿Se ha descuidado la obra médica misionera? Quizá mucho, pero al hacer la reforma no se corra el riesgo de dar la impresión de que estamos vacilando y que estamos sujetos a fanatismo, dice la sierva del Señor. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque hoy por hoy hemos caído en el otro grave error. Y estamos proclamando el mensaje de salud como si fuera lo más importante y lo único que tenemos que proclamar. Por el hecho de que se ha descuidado la obra médica misionera, la reforma Prosalud, los principios de salud por mucho tiempo, muchos han tomado ese celo equivocado y han hecho del mensaje de salud el mensaje más importante y el único. Y escuelas de preparación para misioneros y predicadores se han equivocado en el blanco y han hecho del mensaje de salud lo único y más importante. Oh, hermanos, la sierva del Señor dice, no demos la impresión de que somos fanáticos, lo dice en esa cita. ¿Qué es ser fanático? Sir Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, decía que un fanático es aquel que siempre habla lo mismo y no quiere cambiar de discurso. Un fanático es el que desayuna, el que almuerza, el que cena, el que duerme pensando en un tema. No varía su mensaje. Y la sierva del Señor dice que muchos se habían fanatizado y corremos el riesgo de hacerlo ahora también, de hablar solamente de un tema y un tema y un tema y no cambiar el curso del tema. Y ella dice que se iba a correr el peligro de hablar solamente del mensaje de salud como si fuera lo más importante. Dice un poco más la cita, la reforma Prosalud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo del cuerpo. ¿Sabe cuál es el consejo? Pero el brazo no puede convertirse en el lugar del cuerpo. El brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado como un fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de salud deben unirse con este mensaje, pero en ninguna forma ha de ser independiente de él y de ninguna manera ocupar su lugar. Hermanos, si no podría ocurrir, la sierva del Señor no hubiera dado estos consejos y mensajes, porque puede ocurrir, porque ocurrió y porque está ocurriendo, se dan estos mensajes. Porque se corre el riesgo de tomar el lugar del cuerpo. Hay un capítulo entero, hermanos, que habla de esta temática. En el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 2, la página 526 a la 531, el capítulo titula La obra misionera médica y el mensaje del tercer ángel. Ese es el título del capítulo donde la sierva del Señor hace una explicación más amplia de las citas que estamos leyendo.
Yo voy a compartir solamente un extracto, algunas citas. Ella dice: vez tras vez se me ha instruido en el sentido de que la obra misionera médica debe tener con la obra del tercer ángel la misma relación que tiene el brazo y la mano con el cuerpo, y bajo la dirección de la cabeza divina han de trabajar unánimemente en la preparación del camino para la venida de Cristo. El brazo derecho del cuerpo de la verdad debe estar constantemente activo, obrando de continuo, y Dios lo fortalecerá. Y ahora, atención aquí. Sin embargo, no debe transformarse en el cuerpo entero. Se corre ese riesgo. El mensaje de salud no tiene que convertirse en el cuerpo entero. El cuerpo no debe decir al brazo, y aquí está diciendo a los que entienden el mensaje del tercer ángel, no deben decirle a la obra médica misionera: no te necesito. El cuerpo necesita al brazo para hacer una obra activa y agresiva. Ambos tienen su obra señalada y cada uno sufrirá gran pérdida si obra independientemente del otro. Qué importante es que el mensaje vaya unido. Los que desprecian el ministerio y procuran dirigir independientemente la obra misionera médica están procurando separar el brazo del cuerpo. Pregunta: ¿cuál sería el resultado si tuviese éxito? Oh, hermanos, yo me atrevo a decir que este error tuvo éxito. La obra misionera médica, las instituciones médicas se han independizado de tan importante obra, la proclamación del mensaje de los tres ángeles. La sierva del Señor dice: ¿cuál sería el resultado si tuviese éxito? Ella responde: veríamos manos y brazos volando de aquí para allá, distribuyendo recursos sin la dirección de la cabeza. La obra llegaría a ser desproporcionada y desequilibrada. Lo que Dios destinó a ser mano y brazo tomaría el lugar de todo el cuerpo y el ministerio sería empequeñecido o totalmente pasado por alto. Esto desequilibraría las mentes y produciría confusión, y muchas porciones de la viña del Señor quedarían sin cultivo. Cuidado. Tengamos cuidado de cometer estos errores. Este mensaje tiene relevancia para la hora actual. Ninguna parte de la obra es completa sin la otra. Si la obra del mensaje del tercer ángel se lleva a cabo debidamente, no se asignará al ministerio un lugar inferior, ni se descuidará a los pobres y enfermos. En su palabra, Dios ha unido estos dos ramos de la obra y nadie debe divorciarlos, porque lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. La sierva del Señor termina este capítulo diciendo: fusiónense los dos en la obra de dar la invitación. Venid pues, todo está prevenido. Manténganse ligados por una unión inseparable, como el brazo está unido con el cuerpo. La obra médica misionera y la predicación del mensaje de los tres ángeles. Ahora alguien dirá: ¿pero qué es la predicación del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es lo que tengo que predicar aquí? Hermanos, el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. Tenemos que tener la capacidad, tenemos que enseñar qué es la bestia y qué es su imagen. Y por eso podría decir, tenemos que, como pueblo profético, no traicionar nuestro origen profético. Tenemos que predicar profecía. Tenemos que fusionar la profecía con la obra médica misionera, poniendo el corazón del mensaje, la justificación por la fe. Es importante el mensaje de profecía. Hay algunos que dicen: no, yo no me inclino en la profecía, no me gusta, me da miedo. No es otra cosa que el éxito
del archienemigo de las almas, de Satanás, lo dice el libro Conflictos de los Siglos. El hacer que descuidemos el estudio de tan importante porción de la Escritura, del Apocalipsis, de las profecías. Por eso tenemos que unir el mensaje. Es importante el mensaje profético. Hay algunos que no les gusta. Dicen, no, la profecía no tiene que ser dada. En el libro Evangelismo, en la página 147, Evangelismo, página 147, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación, fíjese cómo lo dice la sierva del Señor, Evangelismo, página 147, deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No predique profecía olvidándose del Cordero. Debe predicar Daniel y Apocalipsis y en relación presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diría en palabras de la sierva del Señor, fusiónese la profecía con el mensaje de salvación. Hemos de proclamar, la misma cita, hemos de proclamar al mundo las grandes y solemnes verdades del Apocalipsis. Estas verdades han de entrar en la misma trama y principios de la Iglesia de Dios. Se pronuncia una bendición sobre los que prestan la debida consideración a esta comunicación. La bendición es prometida para estimular el estudio de este libro. De ninguna manera hemos de cansarnos de estudiarlo debido a sus símbolos aparentemente místicos. Cristo puede darnos comprensión. Debe haber un estudio más completo y más diligente del Apocalipsis y una presentación más fervorosa de las verdades que contiene, verdades que conciernen a todos los que viven en estos últimos días. Y por eso la sierva del Señor en el libro Testimonio para los Ministros dice que cuando como pueblo estudiemos los libros de Daniel y Apocalipsis, ocurrirá en su iglesia un rabiamiento de la piedad primitiva. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Quizá estamos separando el mensaje, lo hemos desmembrado y le hemos quitado poder. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Hay algunos que dicen, no me gusta la profecía, yo me inclino solamente a la salud. Y yo le digo a los tales, Dios nos ha dado la capacidad. La verdadera educación no pone límite al aprendizaje, no pone un techo. Si queremos ser mensajeros más eficientes y eficaces en la proclamación de la última verdad para este mundo, debemos aprender todo lo que involucra el mensaje. El brazo derecho, que es la salud. El corazón, la justificación por la fe, no debe ser quitado nunca de la proclamación del mensaje final y el mensaje profético. Usted no puede decir, usted predique la profecía, yo no me gusta mucho y no la entiendo. En el libro La Voz, su educación y su uso correcto, apúntelo bien, página 360. La Voz, su educación y su uso correcto, página 360. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo. El mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. Y ponga atención aquí. No tiene excusa el que diga. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con esos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo.
No tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con esos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Hermanos, es pura, es mera excusa decir, yo predico a Cristo porque total Cristo es mi Redentor. Es mera excusa. Usted no puede predicar a Cristo y descuidar las verdades aplicables para este tiempo, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Fusiones el mensaje. ¿Sabe que por más sincero que usted sea, o por más sincero que sea el predicador, si no proclama este mensaje unido, puede cometer graves errores? Mensajes Selectos, tomo 2, página 64. La fe, Mensajes Selectos, tomo 2, página 64. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Puede usted ser muy sincero, muy sincera en lo que está haciendo, pero si usted cambió y puso el mensaje de salud como el cuerpo del mensaje, puede ser muy sincero o muy sincera, pero no tendrá los frutos que Dios quiere. Si usted le quita la profecía, el mensaje de la justificación por la fe, y lo que más predica son fechas, son símbolos, y no presenta a Cristo como el Redentor, puede ser sincero, puede tener mucho celo en ir y proclamar. Pero si no presenta a Cristo, usted está cometiendo un error. Ningún error puede ser verdad, sigue diciendo la cita. Ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en el error. La sinceridad, hermanos, no puede corregir un error cuando tenemos tanta luz que el Señor ha dado a su pueblo. Finalmente, hermanos, mi última cita, ¿cuál es el propósito de haber levantado imprentas, instituciones de todo tipo, instituciones de salud, canales de televisión? ¿Cuál es el sentido del colportaje? Manuscrito 154, año 1902. Y escúchelo bien. El propósito de Dios al dar el triple mensaje angélico al mundo es el de preparar un pueblo que permanezca leal a Él durante el juicio investigador. Este es el propósito por el cual establecemos y mantenemos nuestras casas publicadoras. Este es el propósito por el cual se levantaron nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros restaurantes, nuestras clínicas, nuestras fábricas de alimento. Este es nuestro propósito en llevar adelante toda línea del trabajo en la causa, proclamar el último mensaje de verdad a este mundo que perece. Este es el sentido de la Iglesia Adventista. Esto le da sentido a lo que somos como pueblo peculiar de Dios. Un mensaje unido que no tiene que ser separado. El diablo ha inventado un estado de cosas por el cual el mensaje del tercer ángel iba a ser detenido, dice la sierva del Señor, lo ha desmembrado, lo ha descuartizado, y mientras hay un grupito que predique el mensaje de justificación por aquí y no predique el mensaje de salud y la profecía que es tan importante, el diablo está contento. Y mientras haya otro grupo que solamente hable de la justicia de Cristo, y se olvidó de la ley, que es la que prepara al pecador para aceptar la justicia de Cristo, y se olvidó de los mensajes importantes de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, y se olvidó de la obra de salud. Oh, hermanos, usted puede seguir hablando de la justicia de Cristo, pero se ha destituido. Usted puede decir, yo predicaré a Cristo, y como dice la sierva del Señor, usted no puede predicar a Cristo y olvidar mensajes tan importantes para este tiempo. Y usted puede hablar de salud y decir, bueno, estoy haciendo la obra de Dios, sanando como lo hizo Cristo. Utilizan citas, el mundo es un hospital. Hermanos, Dios nos dio un mensaje completo. Lo que Dios unió,
No debe separarlo el hombre. Fusiónese y se hará un mensaje poderoso. ¿Saben que Apocalipsis capítulo 18 dice que va a descender un ángel y la tierra será llena con su gloria? Este ángel no es otra cosa que el movimiento adventista que irá toda nación, tribu, lengua y pueblo con el mensaje de Dios. Dios tendrá un pueblo que reflejará la gloria de Dios. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración. Irán de lugar en lugar, se realizarán milagros y miles escucharán el mensaje que el Señor le dio a su pueblo adventista. Gloria a Dios y amén por eso. Ahora, hermanos, si nos hemos equivocado, si hemos caído en el error de presentar solamente una parte de la verdad, oh hermanos, hay misericordia para cada uno que es sincero, para cada uno que se arrepiente, para cada uno que le dice: Señor, perdóname, yo he sido muy sincero en proclamar el mensaje, pero ahora entiendo que he estado cometiendo un error en no proclamar lo que también forma parte del mensaje. Hermanos, el Señor que es misericordia, el Señor que es amor, el Señor que perdona, que restaura, un Dios de oportunidades, nos va a capacitar, nos va a instruir, nos va a ayudar a entender el mensaje adventista completo. No permitamos que nuevas corrientes de teología, que el error y que la tradición invada nuestra iglesia. El mensaje final de Dios es un ancla que protege, que fortalece a su pueblo. Digámosle a Dios: perdóname, Señor, porque estuve tan distraído en otras cosas y no entiendo tu mensaje tal como quieres que se predique en este tiempo. Vayamos a Él, Él nos perdonará y actuará en nuestra vida. Los invito a hacer una oración para terminar. Padre Santo, somos tan ineficaces, Señor, para proclamar tu mensaje. A veces lo sabemos solo en teoría, Señor, pero sabemos que quieres que lo prediquemos en espíritu y en verdad, en testimonio. Permítenos, Señor, entender tan importante mensaje en esta hora. Permítenos vivirlo, experimentarlo, y que el mundo pueda creer que somos un pueblo especial, no solamente por lo que decimos, Señor, sino por lo que vivimos. Por eso pedimos de tu gracia, de tu Espíritu. Sella este mensaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.